Hoy tenemos a Gerardo Arriaza, un gran historiador, gran profesor y sobre todo gran amigo mío. Queremos acercarnos a través de Gerardo al concepto de liderazgo, a la dimensión del liderazgo, esa dimensión tan característica del ser humano, tan envidiada por algunos y que en tantos líderes se ha encarnado a lo largo de la historia, y queremos a través de la historia conocer un poco más en qué consiste el liderazgo, qué es el liderazgo, dónde podemos identificar el liderazgo, qué hace a alguien líder, ¿no? Brevemente voy a pasar a leer su currículum, extenso currículum. Gerardo es doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, graduado en Educación Primaria, Convención en TIC por la Universidad Internacional de Valencia, máster en Claves del Mundo Contemporáneo por la Universidad de Granada, máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas por la BIU, máster en Educación Familiar, experto universitario en Dirección de Centros Educativos, experto en Educación Familiar, profesor en primaria y secundaria en Lengua Castellana y Cultura Clásica y docente universitario de la Universidad de Educación de la UNIR, en la Camilo José Cela y Nebrija. Antes de empezar la entrevista, por favor, suscríbete al canal, no cuesta nada, nos haces un gran favor, deja tu comentario y darle a like. Empezamos. Bueno, ¿qué tal, Gerardo? Encantado, Rafael. Pues preséntate un poco, que te conozca, quien no te conozca, dinos quién eres. Bueno, pues como has indicado anteriormente, ¿no? Mi nombre es Gerardo Arriaza y bueno, pues tengo ahí un perfil un poco polifacético, ¿no? En el sentido de que me empecé en lo que es el estudio de la historia. Me interesaba mucho la historia y cómo podía servir la historia a la sociedad, ¿no? Entonces hice la licenciatura, bueno, quise continuar con el máster, me especialicé en historia contemporánea por aquello de que es, digamos, la que está más relacionada con el tema de la política, de la sociedad en general, ¿no? Que puede servir un poquito más, ¿no? Y ya pues de ahí decidí doctorarme, una tesis sobre la transición española, ¿no? Cómo se genera el poder político, el cambio del poder político a nivel de ayuntamientos y luego va subiendo, ¿no? Para arriba. Así que, luego, ¿por qué me dedico después a la educación? Que puede ser la otra gran pregunta. Bueno, pues realmente porque empiezo a trabajar en un colegio y me llama la atención la parte educativa, la parte de pedagogía, ¿no? De cómo poder dar enseñar, ¿no? Al alumnado de una manera generando aprendizajes significativos, etc. Entonces, por eso estudio el grado en educación primaria, ¿no? Y ahora pues me dedico un poco a ambas cosas, ¿no? Tanto a docencia en colegio como universitario. Muy bien. Si te parece, la entrevista vamos a entrar ya de lleno más en lo que sería la temática de la entrevista. Es analizar un poco el liderazgo a través de la historia, a través de personajes, unos muy conocidos, otros menos conocidos, y acercarnos a esta dimensión tan curiosa, tan característica, tan envidiada del ser humano y tan necesaria en muchos periodos de la historia para hacer grandes transformaciones, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué nos puede enseñar la historia del liderazgo, a rasgos generales? Claro, esto es una pregunta que me hago yo, ¿no? O sea, que me hago hace tiempo. En esto que te he comentado antes de decir, oye, pues cómo la historia puede ayudar a la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad, hablamos pues, de liderazgo de empresas, liderazgo a nivel político, ¿no? De todos los aspectos. Entonces dije, oye, pues quizás podamos aprender mucho, siguiendo aquel dicho de la historia siempre se repite y estas cuestiones, pues podemos aprender de qué han hecho los distintos personajes históricos
tanto de manera positiva como de manera negativa, para forjar el liderazgo. Es decir, ¿qué es lo que hace que estas personas ciegamente haya gente que les siga o que confíen en ellas? Pues hay una parte... Los personajes estos pueden ser grises, ¿no? Como decimos, en una zona gris, es decir, que pueden tener cuestiones positivas y cuestiones negativas, porque el liderazgo puede ser tanto positivo como también negativo, ¿no? Entonces, claro, creo que analizando cada uno de ellos, podemos tener unas buenas lecciones para aprender y para llevar no solamente a nuestras vidas, sino también, pues, si dirigimos una empresa, a nuestra empresa, o a la sociedad en general, o a la política, ¿no? Entonces, creo que la historia nos enseña, y estos personajes históricos nos enseña una panoplia muy amplia de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuestiones acertadas y cuestiones desacertadas, ¿no? Pues para seguir un orden, vamos a dividir la historia como se viene dividiendo en las diferentes etapas y empezamos por la antigüedad, y de aquí de la antigüedad vamos a ir seleccionando de cada etapa histórica algunos personajes. Y en concreto, primero te preguntaría, ¿qué es la antigüedad, Gerardo? ¿Cómo se conoce, a qué se le conoce como la antigüedad en historia? La antigüedad, tal como está, porque digo, todo es debatible. Es verdad que la historia es una ciencia, es decir, lo bueno de la historia es que uno plantea hipótesis y luego se puede, tienes que certificar que son verídicas o no, ¿no? Entonces, la antigüedad ahora mismo, lo que es desde el Neolítico, inicio de la escritura, sí, hasta la caída del Imperio Romano, que es donde empieza la Alta Edad Media. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es un amplio margen temporal, ¿no? Del periodo temporal, ¿no? Muy interesante. Pero ahí sí es verdad que a pesar de que hay una parte negativa en todo esto, y es, bueno, pues que no sabemos con certeza si estos personajes pudieron existir, no pudieron existir, hay muchos mitos. Entonces, bueno, lo bueno de la historia antigua, o lo interesante, es poder ir limpiando, ir sacando, ¿no? lo verdadero, lo verídico de la historia. Entonces, bueno, ahora mismo, como respondiendo a la pregunta, es eso, ¿no? Diría que llegaríamos desde el nacimiento de la escritura hasta... Pues vamos a coger el primer personaje, ¿no? Y como tú dices, mito, realidad, se conoce, se desconoce. Y empezamos por Aquiles, que de alguna manera es algo que participa de la conciencia colectiva y nos lo formamos en la mente como un guerrero, con pasiones, con una desmesura, con un tal, ¿no? Entonces yo quería preguntarte sobre Aquiles, qué nos puede enseñar en torno al liderazgo, y si fue un personaje real, si forma parte del mito, si fue un político verdadero, si... Es muy interesante este, ¿eh? Aquiles realmente no se sabe si existió o no. Entonces, esto es... hay unas teorías muy curiosas que dicen que quizás Aquiles es varios personajes. O sea, que se ha tomado la historia de varios personajes y se ha construido lo que es un único guerrero, como comenta Rafa. Entonces, ¿Aquiles quién es? Bueno, pues aparece en la Ilíada. La Ilíada, un libro bastante antiguo, tradición oral, escrito por Homero. Homero tampoco se sabe si realmente existió como tal, se sabe o se cree que era ciego. Es curioso porque el mito de Homero dicen que es ciego porque los ciegos en la antigüedad eran personas como que tenían una gran creatividad. Entonces tampoco sabemos si realmente era ciego o no, aunque la hipótesis parece que está bastante validada en que sí, ¿no? Entonces, Aquiles sabemos que luchó en Troya, una historia un poco rocambolesca. París, príncipe de Troya, bueno, pues se enamora de Helena y se la lleva a Troya, y los griegos se unen todos, los reyes espartanos y los reyes, porque eran una federación de pueblos, se unen para luchar contra los troyanos. Y los mirmidones, que es un pueblo liderado por Aquiles, pues son los que van allí. Aquiles, hay un libro que yo recomiendo, de un filósofo que se llama Gomá, Javier Gomá, que se llama Aquiles en el gineceo. Porque Aquiles tiene una especie de, bueno, pues de conversión, digamos, ¿no? Él está en el gineceo escondido, la madre Tetis, que es su madre,
lo esconde porque ella sabe, es la musa Tetis, ¿no? Ella sabe que si Aquiles va a la guerra, no volverá, ¿no? Como que tiene una visión. Entonces lo esconde en el gineceo, que es el lugar donde las mujeres trabajaban, hilaban y tal, y lo viste... Viene a ser como un lugar de protección, de ¿no? protección. Donde está resguardado a él, donde... Eso es. Entonces lo viste de mujer y él está allí hasta que Gomá hace como una especie de división, ¿no? Dice, el estado está el estético y el ético, ¿no? Entonces está en una parte, digamos, resguardado, que puede ser incluso... Esto se une con la psicología en el sentido que es la adolescencia, que es como, bueno, es esto ahí que uno se toma en serio las cosas, ¿no? Y entonces hay un momento en el que él decide, también porque Ulises va y lo convence y tal, ¿no? Tiene ahí una conversación, y decide ir a la guerra, a sabiendas de que va a morir, porque la madre le dice, tienes dos opciones, te quedas aquí y morirás de viejo, o te vas a Troya y ya nunca más volverás, pero serás recordados para siempre. Fíjate que estamos aquí en el año 2025 recordándolo, ¿eh? Se cumple, se cumple. Entonces, bueno, pues él decide marchar con esos mirmidones a luchar, ¿no? ¿Qué nos enseña Aquiles? Bueno, pues Aquiles tiene dos cosas positivas, ¿no? Pasa a ese estado ético, es decir, de tomar las riendas de su vida y de decidir, marcho a pesar de que quizás pueda morir. Y tiene un liderazgo positivo y uno negativo. El liderazgo positivo es que realmente él va a luchar y el primero. De hecho, él va en el barco, el primero, y él desembarca en las paredes de Troya y va el primero luchando, ¿no? Se pone al frente. Se pone al frente. Es algo que van a aprender distintos personajes históricos. La parte negativa, muy aplicable quizás a la parte de la dirección actual en empresas, ¿no? Cuando hablo de dirección actual en toda política y tal, es su ego. O sea, Aquiles tiene tanto ego que hay un momento que tiene una disputa con Agamenón por Briseida, que es una sacerdotisa de Apolo, y decide, me voy y no lucho más. Entonces dejo tirados a los griegos, y ese ego es bastante negativo, porque fíjate que puede dar lo mejor y lo peor, pero el ego lo absorbe y deja tirados incluso hasta sus propios compañeros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos enseña que realmente podemos ser muy buenos, pero que si somos tan buenos que no los creemos, podemos ser todo lo contrario, ¿no? La verdad que yo creo que a todos se nos pueden venir personajes, no ya históricos, sino de nuestro entorno, de nuestra vida, en el que se cumpla este dilema o se haga una semejanza con esto que estás comentando de Aquiles. Muy buenos en algo, pero el personaje o el ego se los llega a comer, los ciega de alguna manera y hacen pues, que no desarrollen todo el potencial muchas veces que deberían y tal. Bueno, vamos a pasar dentro de la antigüedad a un segundo personaje que consiguió pues, formar uno de los grandes imperios de la historia, y creo también una de las épocas culturales más florecientes, una época helénica, si no recuerdo mal, que es Alejandro Magno. ¿Qué nos dice, qué nos enseña este gran estratega, Alejandro Magno? Alejandro Magno, bueno, él es hijo de Filipo de Macedonia, y bueno, su padre no era uno de los grandes reyes. Es verdad que aquí tenemos que dilucidar también entre la realidad y lo cinematográfico, digo, porque hay películas y tal que pueden darnos ahí un poco a entender. Hay una recientemente, ¿no? O bueno, recientemente hace unos años. Entonces, lo bueno de Alejandro Magno, él tenía un caballo que era bucéfalo, y es su genio militar y lo joven que era. Ten en cuenta que ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de en torno a unos 24 años, cuando ya empieza a forjar ese imperio, porque él no llega a los 30, si mal no recuerdo, se quedaría por ahí, ¿no? A los 33 años creo que falleció. Madre mía, si los comparamos con los 24 años de ahora. Entonces, él tiene un sueño muy interesante, fíjate. Yo creo que el sueño de Alejandro Magno puede ser el sueño actual, o debería ser el sueño actual, ¿no? La unión entre Oriente y Occidente. Eso lo lleva en la cabeza. Claro, lo que pasa es que vamos a
estamos en historia, ¿no? Es decir, él tiene esa unión, es militar, ¿no? Si lo tendríamos que transponer actualmente, pues sería una unión pacífica, ¿no? Pero bueno, él hace ese intercambio cultural. De hecho, conforme va avanzando, él no prohíbe que su séquito, digamos, cuando hablamos de séquito son sus generales, toda la gente que lo acompaña, no lo prohíbe que se casen con las mujeres y en el caso con los hombres que encuentran por el camino, ¿no? Por las distintas poblaciones. Entonces, Alejandro Magno, por cierto, es un genio militar, gana una gran batalla contra los persas en Gaugamela, en la batalla de Isos también, él está ahí el primero luchando, ¿no? Algo así como Aquiles, ¿no? Se pone... y fíjate, ¿no? Lo que dice, hay un momento, hay una anécdota muy interesante de Alejandro, que cuando llega a la India, claro, la India aquello es un mundo, es un nuevo Mediterráneo para sus generales, se encuentran allí las mejores especies, la comida, los animales, aquello es como una especie de paraíso, ¿no? Y entonces dice que no quieren seguir luchando, dice, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces él se va quitando la armadura y va enseñándole a sus generales y a sus soldados las cicatrices. Y le dice, si alguien ha sangrado más que yo, puede volver para atrás. Claro. Todos los soldados sabían que él había estado, si se me permite la expresión, dando el callo el primero. Entonces, eso es un liderazgo súper positivo. O sea, claro, porque para liderar, para convencer, tienes que ser el ejemplo. Y él era el ejemplo. El ejemplo es lo que más convence, ¿verdad? El ejemplo es lo que arrastra en este sentido, ¿no? Va a pasar con muchos personajes, pero con él es increíble, ¿no? Y luego, bueno, es una persona muy directa. Hay también otra anécdota famosa, que es el nudo gordiano. Había una especie de leyenda, el nudo de una yunta de bueyes que estaba atado con un nudo que era imposible de desatar, ¿no? Y tiene gracia, ¿no? Porque llega con la espada y lo corta. Lo voy a desatar yo directamente, ¿no? Bueno, es como práctico. O sea, otra parte de su liderazgo es que hay que ser prácticos. No solamente ejemplo, sino también, oye, llevar esa praxis, ¿no? Esto liga mucho con dos cuestiones que sale mucho en los distintos personajes, que es la potestas y la autoritas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La potestad es lo dado. Por ejemplo, un rey tiene la potestad. Un directivo de una empresa tiene la potestad porque ha habido un director general una directora, ¿no? Que lo ha nombrado. La autoridad se gana. De hecho, uno puede tener potestad, pero no tiene esa autoridad. Y pasa muchísimo. Entonces es cuando no hacemos caso, ¿no? No hago caso a mi jefe, no hago caso... Son liderazgos débiles, ¿no? Por acontecido. Claro, entonces lo ideal es tener esa autoridad. Lo ideal, claro, la potestad es siempre dada, la autoridad se conquista. ¿Con qué se conquista? Pues con el tiempo, con el ejemplo, con todo esto, ¿no? Entonces es lo curioso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Nos pasa mucho en el ámbito educativo. Un profesor sin autoridad, pues no es nada, ¿no? Tiene la potestad de que es profesor porque ha sido designado por el centro educativo, por la junta que la haya podido designar o por haber aprobado una oposición, pero si no conquista esa autoridad, de nada te va a servir, ¿no? Pues igual pasa con estos personajes, que no solamente tienen la potestad de ser reyes, en este caso, sino que ganan la autoridad estando en primera línea. Cleopatra tenía esa autoridad, Gerardo. Cleopatra es una persona muy interesante. Es cierto lo que se comenta de ella, de seductora o incluso promiscua, claro. Incluso... A mí hay una cosa que bueno, me parece que no se le hace justicia, porque no hemos quedado en la parte... La anécdota de enamorarse de... En el salseo. ¿No? Y Cleopatra era una persona muy culta. Hablaba varios idiomas. Para la época hablaba egipcio, obviamente, porque ella era la última de la dinastía tolemaica. Hablaba egipcio, hebreo, latín, griego, o sea, era auténticamente políglota. Y luego llevó una serie de reformas sociales, de distribución del grano, de leyes, culturales incluso. ¿De ella qué podemos aprender?
de ella aprendemos que el líder tiene que forjar también una imagen positiva de él, ¿no? Esto puede ser visto una parte positiva o parte como manipuladora, ¿no? Pero bueno, es que un líder tiene que ser imagen y ella lo forjó. Y luego un buen estratega. Cleopatra, hay una anécdota muy curiosa, su hermano lo expulsa, ¿no? del reino, y entonces ella, para intentar conquistar otra vez el poder, pues entonces se enrolla una alfombra y va con sus amos, sus esclavos, la llevan hasta Julio César. Entonces cuando Julio César va a recibir la alfombra, ¿no? Pues entonces desenrolla la alfombra y está ella allí, ¿no? Entonces es una persona que sabe cuidar mucho la imagen. Cuando Julio César ya cae en desgracia, porque es asesinado y tal, y es Marco Antonio el que seduce, ¿no? a Marco Antonio, ella se viste o hace creer que es la diosa Isis. Entonces, bueno, pues es una manera también de conquistar el poder y el liderazgo a través de la imagen, que eso es muy interesante también. Muy interesante, muy de moda, muy de actualidad. Muy de moda, actualidad, porque ahora mismo todos los poderes políticos lo que más le interesa son la imagen. Vale, has hablado de Julio César, aunque seamos lerdos en historia, si nos dicen el nombre Julio César, bueno, lo asociamos a Roma y es conocido prácticamente de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es esto, Gerardo? ¿Por qué Julio César a lo largo de los siglos ha sido tan conocido, tan admirado, estudiado? ¿O por qué su liderazgo ha influido tanto, incluso hasta llegar a nuestra época, de alguna manera, su nombre? Julio César es una persona interesante, viene de una familia patricia, venida menos, y entonces él lo sabía esto, ¿no? Y decide conquistar ese poder, ¿no? Entonces él sabe que la manera de conquistar ese liderazgo es confiando en sus soldados, en sus militares. O sea, es una persona que al principio delega bastante, que es otro de los aspectos que un líder debe tener. O sea, hay saber delegar. Todo solo no se puede. Todo solo no se puede, ¿no? Él sabe que tiene que delegar. Y entonces hay una anécdota muy interesante que conoce por sus nombres a sus generales y a los propios soldados. O sea, él iba por los campamentos militares y se sabía el nombre de los soldados. Estamos hablando de que Qué curioso, oye. Esto es una cosa increíble, ¿no? Y le hablaba por su nombre a los soldados. Claro, cuando a ti te hablan por tu nombre, una persona de tan alta esfera, porque para un soldado raso que el propio general en aquella época, ¿no? Todavía no era, todavía no había llegado a ser... bueno, realmente no llega a ser emperador porque... está en la ahí está. Pero bueno, que el general César, te pueda hablar, César te pueda hablar a ti mismo y de tu propio nombre, pues es una cosa que gusta mucho a los soldados. Entonces cierra filas, ¿no? Y luego es una persona que sabe asumir riesgos. Él sabía que se cruzaba el Rubicón era una especie de río que, bueno, especie no es un río, pero había una ley del Senado que tú no podías cruzar con militares, con tus tropas ese río, porque eso quería decir como que estabas atacando en este caso a la República, ¿no? Romana. Y entonces el Senado pues se generaba la guerra civil, ¿no? Y él llega y sabe que tiene que entrar en Roma para conquistar ese poder, entonces cruza el Rubicón, por eso hace su propia, la famosa frase de alea iacta est, la suerte está echada. Entonces asume esa frase viene tras cruzar el Rubicón. Tras cruzar el Rubicón. Dice la suerte está echada. Entonces nos enseña que un líder también tiene que asumir riesgos. Porque algunas veces uno, si somos conservadores en el sentido de decir, oye, yo no quiero asumir riesgos, yo no quiero... ¿no? Pues eso también nos puede limitar. Nos puede limitar como líderes y quedar en un liderazgo más gris, más... Ahí está. De todas maneras, bueno, él también tenía una especie de aureola porque había conquistado las Galias, tiene un libro que no se sabe si realmente lo escribió él o lo escribió alguien que estaba con él, ¿no? Porque es la conquista de las Galias, todo lo que hace con Vercingetorix y todos estos pueblos galos, los somete, pero lo somete también con respeto, ¿eh? O sea, yo creo que Julio César, una cosa positiva, que tenía bastante respeto al rival. Suele pasar también,
en Alejandro Magno y en otros En otros grandes líderes, ¿no? El rival siempre tiene que ser respetado, ¿no? Y él lo hace. Muy bien. Si te parece, vamos a pasar a la Edad Media y, pues eso, antes de meternos en los personajes de la Edad Media, ¿qué se entiende por Edad Media, Gerardo? Bueno, pues la Edad Media va entre la caída del Imperio Romano y hay dos fechas para el final. 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano, nos encontramos la caída de Bizancio o el descubrimiento, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? O el viaje hacia América en 1492, que es donde de Colón, y ahí ya es cuando empieza la Edad Moderna, ¿no? Esto es el periodo temporal de la Edad Media. Vale. Tenemos como una visión muy oscurantista sobre la Edad Media. ¿Es tan así? Pues eso es Si una te pregunta... parece, contéstala brevemente, porque como nos quedan personajes que... Es una pregunta muy interesante, ¿no? Como dices, tradicionalmente ha habido una visión muy oscura, ¿no? De todo lo que puede suponer el no tener ningún derecho, lo que es el propio feudalismo, ¿no? Que el rey, los nobles y luego los partes que son los siervos, ¿no? Todo esto es oscuro. Pero realmente la Edad Media es una época histórica de mucha riqueza. Ten en cuenta que hay también gracias a los monasterios. Los monasterios fueron lugares de preservación de la cultura, porque estaban los monjes que en los scriptorium se dedicaban todos los días, porque estaba dentro de su horario, a copiar las obras clásicas. Es decir, que si ahora mismo no ha llegado actualmente la Ética Nicómaco de Aristóteles, es porque hubo unos monjes que en la Edad Media copiaron a mano la Ética Nicómaco, si no, no hubiese llegado, se hubiesen perdido todas esas obras, ¿no? Hubiese sido como un salto con la antigüedad desconocido. Desconocido. Lo ha habido, ¿eh? En la antigüedad mismo ha habido épocas en las que desapareció la escritura en algunos lugares. O sea, que a lo mejor en la Edad Media, si no llega a ser por esos monasterios y esos lugares de cultura, también un poquito más posterior, en el siglo XIII, con el inicio de las universidades, porque cuando la universidad como tal es de la Edad Media. Dentro de la Edad Media, de la universidad. Pues si no hubiese sido por el poder más laico, ¿no? De las universidades y los poder más monacal de los monasterios, pues no se hubiese conseguido ese florecimiento cultural. Y luego ya, para terminar, de todas maneras, decir todo el tema del arte, el arte que conocemos. Las catedrales, el románico, el gótico, sí, eso es fruto de la Edad Media. Vale. Siguiendo con el liderazgo y con los personajes, en la Edad Media tenemos un personaje menos conocido que los anteriores, que es San Bernardo de Claraval. Es un monje, ¿no? Y muchas veces tenemos la idea del religioso monje o monja como alguien metido en su convento, como alguien que con poco liderazgo, con poco, muy en relación con Dios, con lo divino y poco con lo terreno, ¿no? Poco influyentes, si se quiere decir, poco líderes. ¿En qué sentido no es cierto este hecho con este personaje, por ejemplo? ¿O qué tipo de líder podemos encontrar en este monje, en San Bernardo de Claraval? A ver, San Bernardo, menos conocido, ¿no? Como comentas, igualmente, es una persona muy interesante. Es un monje, como indicas. Hay que retrotraerse un poquito al inicio del monacato. El inicio del monacato tiene lugar en el siglo V, bueno, quizás un poquito antes, pero lo que yo me refiero al monacato de comunidad, vivir en comunidad, ¿no? Esto es con San Benito de Nursia. San Benito es una persona que en Italia se retira a Nursia y ahí hace pues, bueno, una especie como de cenobio, primer cenobio en el que los monjes van a vivir en comunidad. Y entonces él funda la regla San Benito, ¿no? Bueno, funda la orden, él crea la regla San Benito, muy interesante, en el que deja pues, cómo debe de vivir los monjes, ¿no? Vale. Esto se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces hay una orden que es Cluny, también francesa, en el que se había perdido, digamos, lo que es el monacato de San Benito. La esencia de...
Entonces estos monjes no vivían como San Benito quería, ¿no? Se habían convertido, se habían, si se permite, aunque no, o sea, no es quizás la más acertada, se habían aburguesado. Vale. Vivían sin reglas, vivían pues eso, con bodegas, con mucha comida, ¿no? Y en torno a ellos pues había bastante pobreza. Esto lo ve dos personajes, bueno, tres realmente, pero Esteban de Harding y Roberto de Molesmes ven esto y quieren volver, digamos, a la esencia de San Benito. Entonces se retiran a un terreno pantanoso, a fango, era complicado, que es Claraval. Y ahí fundan un monasterio. Curiosamente, San Bernardo, antes de ser Bernardo, se enamora de Claraval, se enamora de esta forma de vida austera, que vuelve, digamos, a la regla de San Benito. Perdón, había dicho que se había ido a Nursia, no, a Montecassino. Montecassino es donde está, pero bueno. Y entonces lo que hacen ellos es curioso, porque Bernardo tiene el don de la palabra. Tiene una oratoria que también forma parte del liderazgo, de la importancia del liderazgo. Entonces convence a toda su familia, a sus primos y tal, para irse a Claraval. Entonces va con toda la familia, tocan allí en el monasterio, sus tíos, sus primos y tal, e ingresan todos en el monasterio. Entonces Bernardo lo que hace es, bueno, pues no es el fundador de los cistercienses, pero es el gran promotor. Entonces se dedica a ir fundando por distintos lugares monasterios cistercienses, ¿no? Hay una cuestión muy interesante también en él, que es, se le llamaban el doctor melifluo, ¿no? Porque bueno, tenía este poder de la palabra, de poder convencer. Y sobre todo, una cuestión que hemos hablado, pero lo ratificamos de los distintos líderes, es que daba el ejemplo. Él vivía en la austeridad máxima, algunas veces se enfermó por pasar fatiga, porque no comía, porque no bebía, prefería que otros lo repartía todo. Muchas veces quería hacerlo obispo y no quiso ser obispo, y porque él no quería ninguna dignidad. Él decía que las dignidades eran solamente para Dios. Él solamente quería digamos, pues liderar, ¿no? Liderar lo que son los monasterios, y castigó a todos aquellos monjes que se salían, digamos, de la norma. Entonces fue el gran... ¿Por qué es importante? Bueno, por dos cuestiones fundamentales. Uno, porque el cisterciense o el movimiento cisterciense es el que impulsa el gótico, que esto no lleva al arte, el arte gótico. Segundo, porque impulsa otra cuestión, que son las órdenes militares. Esto también esto sea otra historia que no podemos... sería para otro capítulo, ¿no? Él le escribe la regla a los templarios. Los templarios, que son unos monjes guerreros que estaban en Jerusalén. Hay una parte así como una visión negativa de los templarios, pero los templarios tienen dos cosas muy interesantes. Uno, que protegen a los peregrinos. Su gran objetivo principal es que eran los protectores de los peregrinos que iban a Jerusalén, a los santos lugares. Y el segundo es que crean la banca tal como la tenemos actualmente. Qué curioso, oye. Es decir, lo que es el préstamo. Pero, y esto dice, ¿y por qué? No, hay que pensar, ¿no? O sea, un peregrino, si lleva el dinero, se lo pueden robar. Claro. Puede asaltarlo. Entonces, lo que hace es que mete el dinero en el banco, que da las encomiendas templarias. Entonces te daban un papel y tú ibas a los castillos templarios y te iban dando el dinero. Oye, qué curioso. Que te hacía falta. Entonces crea lo que es la cartilla del banco, digamos, es creada por los templarios en el siglo XII. Muy o sea, bien. que eso es muy curioso, ¿no? Entonces San Bernardo nos enseña eso, ¿no? Nos enseña a ser ejemplo también, a ser ejemplo y a corregir cuando haga falta, corregir con cariño. Él tiene el don de la palabra, predica la Segunda Cruzada. Como tiene ese don de la palabra, la gente pues se vuelca. Fíjate que se quedan sin las fábricas de telas y las tiendas de telas, digamos, la artesanía, se quedan sin tela para hacer cruces, ¿no? Entonces, del poder de convocatoria, ¿no? Del convencimiento. Muy bien. ¿Quién es Balduino IV y qué nos puede enseñar este rey en términos de liderazgo? Gerardo. Balduino IV no era conocido. Era una persona que haya aparecido en la historia oculta.
hasta que hay una película de Ridley Scott, no recuerdo bien el año, que se llama El Reino de los Cielos. Y ahí Ridley Scott recupera a Balduino IV. Balduino IV es el rey leproso. Con 13 años ven que tiene lepra. Los médicos ven que tiene lepra, un chaval con 13 años, y que realmente pues no va a llegar a nada, ¿no? Pero es el sucesor, es el rey de Jerusalén. Entonces él nos enseña que no hace falta ser fuerte físicamente, ni hace falta tener palabra, ni hace falta tener... No, para gobernar. Entonces Balduino IV, fíjate que es el rey que, a pesar de tener una lepra tan potente que se le va, digamos, por las extremidades y por la cara, él lleva una máscara de plateada, porque, bueno, digamos que tenía deformado toda la boca y de la lepra, ¿no? La había corroído. Y es una persona que, a pesar de la debilidad física, se impone y lucha, digamos, contra él mismo, contra su enfermedad. No se da por derrotado, porque lo fácil que hubiese sido en Balduino IV, lo fácil hubiese sido decir, pues mira, yo me quedo aquí acostado y poco más, ¿no? O sea, y vivo, ¿no? Con esas condiciones hubiese sido como lo más lógico, lo más... Lo lógico hubiese sido vivir, pues ya está, ¿no? Retirado y... Resignado. Resignado, esa es la palabra, muy bien, gracias. Pero él no se resigna. Fíjate que hay una... ¿Hasta qué punto que Saladino, que es un rey árabe, entra, digamos, en el reino de Jerusalén para conquistarlo, y él va en una camilla, porque está ya muy enfermo, va en una camilla hasta el campo de batalla. Y en el campo de batalla se baja de la camilla, toma el caballo y va con todas las tropas. Que otra vez nos sirve de gran ejemplo en los términos de liderazgo. O sea, fíjate, es que claro, eso lo piensa uno fríamente y dice, oye, una persona con lepra. Luego también, Gerardo, hay que ver este tipo de personajes históricos que pueden enseñar tanto y tan desconocidos, ¿no? Porque siempre nos centramos, por lo menos a nivel popular, en los mismos, incluso en los colegios o en la asignatura de historia, y bueno, la cantidad de personajes que pueden enriquecernos, ¿no? Y enseñarnos tanto y ilustrarnos. ¿Qué se entiende por edad moderna, Gerardo? Entonces, en la moderna ya, digamos que es desde el descubrimiento, caída de Bizancio, descubrimiento de América por parte de España, en este caso, ¿no? Hasta la Revolución Francesa. Justamente ahí es cuando ya entendemos que finaliza la Edad Moderna por todo lo que conlleva la Revolución Francesa, que es bastante, que es la caída de la monarquía, ¿no? En este caso, y lo que es la República y todo esto, ¿no? Entonces ahí ese es el periodo temporal. Vale. En este periodo nos encontramos una gran líder, Isabel la Católica. Casi nada, Gerardo. Casi nada. ¿Qué nos dice, qué nos enseña su figura, su persona, su personaje histórico sobre el liderazgo? Pues yo creo que Isabel la Católica, o Isabel de Castilla, la Católica es el título que le da el Papa, ¿no? A los reyes católicos, a ambos, a Fernando y a Isabel. Es una persona que es poco valorada o reivindicada. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir, quizás no hemos puesto nosotros mismos la piedra, o no hemos lanzado nosotros la piedra al tejado. Cuando están los Trastámara, ¿no? Los Austrias, y entonces ya sabes que el último rey de Austria, de los Austrias, es Carlos IV. Carlos II. Entonces, hay la guerra de sucesión y entran los Borbones, Felipe V. ¿Qué hace Felipe V? Pues que es francés. ¿Cuáles habían sido los grandes enemigos, digamos, de los franceses? Los Austrias, sobre todo Carlos V. Bueno, Isabel de Castilla, por supuesto, pero Carlos V. Entonces, Felipe V intenta, digamos, en fin, no le gusta mucho el tema y idea un poco la leyenda negra famosa, ¿no? La leyenda negra sobre Isabel nace en España, entonces, decimos, por la dinastía borbona, francesa, ¿verdad? Ahí está. Pero aterriza en España y nace un poco aquí. Sí, bueno, lo que es la leyenda negra es más de los ingleses, de Inglaterra, pero es permitida, digamos, no por la dinastía. No combatida, no. A ellos les interesaba.
obviamente, ¿no? Los Borbones se habían impuesto por una guerra, entonces le interesaba que, bueno, pues que no fuese... Mi enemigo es el malo, los Austrias, Isabel la Católica, luego nosotros somos los buenos, por así decirlo. Ahí es. Entonces, ¿qué nos puede enseñar Isabel de Castilla, Isabel la Católica? En primer lugar, es una mujer que gobierna en un mundo de hombres. Es verdad que las leyes de Castilla, ojo que esto tampoco ha sido reivindicado mucho, las leyes de Castilla permitían que una mujer pudiese gobernar. Eso no pasaba en ninguna parte del mundo. Fíjate que en Aragón no pasaba, en el reino de Aragón, que era vecino nuestro. Las leyes de Castilla son igualitarias desde el principio, es decir, una mujer puede ser reina igual que un hombre. Y entonces ella tiene una infancia compleja. Su madre está en Arévalo, que es donde vivía, ¿no? Muy enferma. En fin, hay un momento en el que se le va un poco la cabeza, ¿no? Tiene una enfermedad. Y entonces es llevada por Enrique IV a Segovia, que estaba a la corte, junto a su hermano Alfonso, para ser un poco controlada. Porque ya sabes que Enrique IV no podía tener hijos, esto es otra historia también para comentar anécdotas de la historia, ¿no? Enrique IV podía tener hijos y cuentan, que no se sabe hasta qué punto, que fue Bertrán de la Cueva quien tuvo el hijo con la reina, ¿no? Entonces tiene Juana la Bertraneja, le llamaba, de la Bertraneja por Bertrán. Entonces ella quiere que sea, Enrique IV quiere que sea el sucesor, la sucesora Juana. Bueno, luego hay distintos, por no hacer más, detenernos más, pero bueno, luego hay Alfonso llega a ser rey, Enrique IV muere, Alfonso llega a ser rey, Alfonso después muere también envenenado, parece ser, y entonces hay una guerra civil en Castilla, entre los partidarios de la Bertraneja y los partidarios de Isabel de Castilla, ¿no? Isabel en este caso era asesorada por dos personajes un poco oscuros, uno es el Marqués de Villena y otro es el arzobispo Carrillo, aunque el asesor principal de Isabel de Castilla, que lo acompañará hasta el final, porque Marqués de Villena morirá y Carrillo también queda en desgracia, se irá a su castillo de Toledo y ya no querrá saber nada más, la persona que lo acompaña es Chacón, Gonzalo de Chacón, que es un personaje muy poco conocido y muy interesante. Pues fíjate, en esta guerra, lo que quería contar, o sea que es por poner el contexto, ¿no? Por contextualizar. En esta guerra hay un momento en el que Isabel de Castilla, embarazada, se sube a un caballo y cabalga para conservar una ciudad, para que no cayera de parte de la Bertraneja. Entonces, fíjate que hasta qué punto dice, oye, pues nos recuerda aquello de Balduino, ¿no? Es decir, aunque esté enfermo, aunque tenga que tener reposo, pues me pongo al frente de la misión y de conquistar, ¿no? Entonces, es una persona realmente muy interesante porque es la constructora del Estado moderno actual, español. O sea, la persona que organiza ya no solamente la unidad de los reinos, se casa, ella se quería casar, decía, ¿no? Siempre que su matrimonio iba a ser con una persona que eligiera, no impuesta, sino elegida por ella. Ella dice, oye, a mí, yo voy a decidir, dice, yo voy a decidir, ¿no? Y se casa con Fernando de Aragón, une los reinos, se une. No espera, se corona reina antes de que llegue Fernando. O sea, rompe moldes. Es un líder que rompe moldes, que si se tiene que salir un poco de lo establecido por cumplir el objetivo, lo hace, ¿no? Y luego, bueno, pues ha dado unas reformas increíbles, ¿no? En la administración, por ejemplo, es la primera persona que decide elegir a las personas por su currículum en vez de por ser nobles. Entonces ella pone alcaide a la persona que vale, no a la persona que es, ¿no? Entonces conoce muy bien la administración, conoce muy bien las personas, pone directamente, como hemos dicho, al frente a quien conviene. Hace la reforma de la Santa Hermandad, que es una policía rural para controlar, ¿no? Como el primer conato de policía, podemos decir. El primer conato de policía. Y luego, bueno, es conocida también por confiar en Colón. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que un líder, algunas veces también volvemos a eso, a asumir riesgos. Asumir riesgos, es decir, un marinero que dice que el mundo que ha encontrado, ¿no? Una ruta nueva a las Indias, cruzando, en vez de bordeando África como hacían los portugueses, cruzando por las allende, ¿no? Más allá de las Canarias.
Pues entonces eso era una cosa como diciendo, esto es imposible, pues eso es increíble, ¿no? Y ella, fíjate, ella decide confiar en él. De hecho, Colón hay un momento en el que, por orgullo, dice, oye, que me quedo, que necesito ya, o si no, me voy a otro rey, ¿no? Y ella le dice que se espere, que quiere conquistar Granada primero. Y entonces Colón se cabrea y sale corriendo, y en el Puente de los Pinos, que es actual Pinos Puente, es interceptado por los soldados de la reina diciendo, no, oye, date la vuelta. Date la vuelta, porque al final la reina va a sufragar, ¿no? Es verdad que, bueno, el personaje, por distintas cuestiones, hay que también contextualizar históricamente, tiene sus sombras, como puede ser pues, la famosa expulsión de los judíos, ¿no? Que no, es verdad que no ayudó en nada a los reinos de Castilla y a lo que podrían ser España, Hispania, ¿no? En general, porque se perdió muy culturalmente, se perdió muchas Pero bueno, cosas, siempre ¿no? también es algo como visto a posteriori, ¿no? Desde nuestra época, quizás en aquel contexto, no sé, se viese diferente, pero a posteriori sí, pues no benefició, no se puede decir, se puede juzgar como negativo, ¿no? Pero lo que tú dices muy acertadamente, ¿no? Es decir, no podemos juzgar la historia con nuestra óptica, con nuestra visión. Entonces, en aquella época es que lo estaban haciendo todos los reinos por distintas cuestiones, ¿no? Por política, tal. Entonces, claro, juzgarla por eso me parece que tampoco, claro, que muchas veces dice, no vamos a reivindicar a la reina Isabel por esta cuestión, que yo creo que es lo que más le pesa, ¿no? Pero realmente no, o sea, realmente es una persona muy, muy, muy interesante y que tuvo una visión muy... Si nos vamos unos años posterior a Isabel la Católica y nos centramos en Carlos I de España, V de Alemania, si mal no me equivoco, creo que es el nieto de Isabel la Católica, nieto. Ya Carlos V aparece cuando el imperio está más consolidado, o todavía no estaba el imperio español, digamos que Carlos estaba V... en expansión, digamos. Claro, Carlos V es quien forja el imperio, porque él recibe la herencia de distintos reinos, ¿no? Por parte de madre, de Juana, más llamada la Loca también, habría que ver eso, ¿no? De Juana la Loca, realmente no se cree que fue así. Ella es más bien enloquecida y es que le venía bien, o sea, venía bien a los poderes políticos de aquella época decir que estaba loca, ¿no? Para ser encerrada en Tordesillas, que es donde pasa su vida prácticamente, porque muere muy mayor, muere casi con 70 y al pico años, si mal no recuerdo. Entonces, él recibe por parte de padre y por parte de madre, pues lo que es todos los reinos. Es una persona muy interesante, al principio no hablaba español. Él desembarca en Asturias y lo reciben a pedradas porque la población ve y dice, ¿este quién es? Entonces se lían a pedradas hasta que se da cuenta que es rey, ¿no? Que venía a tomar posesión de su ¿no? Ahí hace una buena labor el cardenal Cisneros, que es el regente de los reinos de España en aquel momento, ¿no? Entonces es la persona que más o menos está dejándole un poco de pacificando, porque ten en cuenta cuando muere Isabel, pues Castilla y Aragón se vuelven a dividir. Fernando se va a Aragón y Castilla se queda regente Cisneros esperando a qué iba a pasar, ¿no? Entonces, como Juana la Loca está invalidada, digamos, para poder gobernar, pues es Carlos I el que llega. Y entonces es muy interesante y que nos enseña también en el liderazgo a sobreponernos a los desafíos. Fíjate que él no hablaba español y él llegaba y culturalmente era distinto. A él le chocaba mucho Castilla. Para él venía de Flandes, digamos, lo más moderno en aquella época. La pomposidad, lo moderno, lo colorido. Y Castilla para él... La austeridad. Esos campos de Castilla, eso... ¿no? El frío invernal de Castilla. Entonces, claro, no le convencía mucho, ¿no? De hecho, viene con su hermana, Margarita y tal, y Margarita dice, yo me voy, yo me vuelvo, Y él decide tomar, ¿no? Es una persona muy interesante, políglota, tiene aquello de adiós le hablo en español, a las mujeres en italiano, a los hombres en francés, a mi caballo en alemán, ¿no? Creo que decía algo así, ¿no? Políglota completamente. Y entonces, él que nos enseña
nos enseña dos cosas. Uno, a que un líder tiene que conocer lo que el terreno. Ten en cuenta que él hace más de 40 viajes en aquella época. 40 viajes por todos los rincones del imperio. Sería como el primer rey o emperador viajero. Por así Viajero, decirlo. sí. Un avanzado a su tiempo, ahora tenemos el Ministerio del Exterior y salen los políticos y tal, una cosa así. moderna, Arturo. Él decide viajar a todos los lugares. No viaja a América, porque bueno, eso es como un viaje demasiado, pero se recorre todos los lugares del imperio, ¿no? Va a Alemania, que ahora es cuando surge el problema de Lutero, pues él va a Alemania a ver qué está pasando con Lutero, con la reforma protestante, la dieta de Worms. Él va a Italia, va a todos los sitios, ¿no? A todo su imperio a conocerlo. Y decide o intenta incluso leer toda la correspondencia él mismo, ¿no? Es decir, pues decir, bueno, esto es muy importante en el imperio, entonces... Estar informado, ¿no? Y luego, creo que a él, una de las cuestiones que más interesantes es que es el rey que abdica. O sea, es una persona que ha viajado 40 veces, que se ha puesto 40 veces, que se ha puesto al mando de sus tropas en la batalla de Pavía, que ha estado luchando contra Francisco I, que para él es el demonio. Él lo dice en su testamento, que me he pasado toda mi vida luchando contra el poder, Francisco I de Francia, ¿no? Rey de Francia, que es la persona que peor, ¿no?, le ha tratado. Y entonces, cuando llega el momento, abdica. O sea, tiene la humildad, que es también otra de las cuestiones del liderazgo, ser humilde, de decir, yo no puedo llegar hasta aquí. Entonces, yo, antes de que mi imperio se desmorone o de lo que estoy haciendo, ¿no?, mi obra se venga abajo, pues prefiero ceder. Entonces, él reúne a todos sus hijos y abdica. Es muy interesante ese documento leerlo porque es muy emotivo. Muy emotivo. Él dice que no ha podido leer todos los despachos que ha recibido, pero que lo ha intentado, y entonces luego pues ya decide dar el imperio al archiduque de Austria, el reinado, digamos, a Felipe II, su hijo, que es su sucesor, y se retira a Yuste, a un monasterio, donde, por desgracia, un mosquito le picará y enferma de paludismo y morirá, ¿no? Picadero que no pueden hacer soldados ni batalla con mosquitos. Un mosquito. Y luego es verdad que culturalmente, pues fíjate, ¿no?, la Universidad de Granada fundada por él y muchas instituciones que también preservó. Hay otro personaje también peculiar y que nos enseña mucho, que es un poco el que se enfrentó, creo que a Enrique VIII, con el tema del divorcio, me parece que es Tomás Moro, ¿no? Se pone de ejemplo muchas veces como ante la adversidad la convicción, algo así podemos decir. Ahí está. Sí. Yo creo que Tomás lo que nos enseña es el liderazgo de la conciencia. Es decir, un líder tiene que saber que ante todo está su conciencia y su ética. Y él Fíjate que, como has comentado, ¿no?, Enrique VIII no tiene hijos y decide separarse, pero claro, el Papa no le deja. El divorcio no estaba en aquella época, ni se podía pasar por la cabeza, ¿no?, lo que es la separación. Y entonces el que dice, vale, pues me separo yo del Papa y creo mi propia iglesia. Cortamos el nudo gordiano, como diría, ¿no? Como Alejandro Romano. Cortamos el nudo gordiano y ya está. Entonces lo hago yo. Y Tomás Moro es el canciller. Es una persona súper importante. Entonces el rey le dice, bueno, el más importante, mano derecha del rey, le dice que tiene que firmar el juramento de que él es el nuevo pontífice, digamos, ¿no? No lo dice así, pero para que lo entendamos, como el líder de la iglesia. Que por cierto, actualmente el líder de la iglesia anglicana es el rey sigue siendo el rey de Inglaterra. Ha sido Isabel, ahora es Carlos, el liderazgo de la iglesia. Entonces él lo encierran en una torre y le intentan convencer de que realmente tiene que firmar, ¿no? Entonces él prefiere, fíjate, ¿no?, porque él prefiere decir, bueno, me da igual mi dignidad, me da igual mi vida acomodada, era canciller, o sea, me ha acomodado, o sea, yo no voy a ir en contra de mi conciencia y de mi ética.
entonces no voy a firmar. Y ya cuando le dice, mira, pues si no es la sentencia de muerte, pues entonces le escribe unas cartas muy bonitas a su hija Margarita, que tiene, y le dice, oye, Margarita, ¿no? Le escribe muy emotivamente diciendo que realmente prefiere seguir su conciencia y su ética, ¿no? Porque dice que sirve primero a Dios antes que al rey y que con lo cual pues que va a morir, ¿no? Entonces, él lo que nos enseña es que la ética y nuestra convicción tiene que estar por encima de cualquier, bueno, digamos, material, ¿no? Vida material, ¿no? Pues, hay también una figura histórica, Gerardo, más desconocida, que es Catalina la Grande. A ver si puedes brevemente comentar cómo influye esta mujer. Sí, Catalina es muy interesante también, forma parte, digamos, de las mujeres desconocidas de la historia y que han hecho distintas bueno, pues cosas muy positivas. También como es de Rusia, pues es como menos conocida o por la parte, ¿no? Europea, ¿no? Occidental. Entonces, ella lo que hace es modernizar. O sea, lo que nos enseña, sobre todo en el liderazgo, es que un líder tiene que tener conocimiento de lo nuevo, o sea, de las nuevas tendencias. Ella se cartea con Diderot y con Voltaire, con los revolucionarios franceses. Y bueno, revolucionarios, sino previo, ¿no? A la revolución, con las personas. Ella era una Romanov. Ella era una Romanov, aunque era alemana, pero digamos, era una princesa alemana, era extranjera. De hecho, es curioso porque le da un golpe de estado a su propio marido para quedarse ella. Fíjate. Pero bueno, digamos que pertenecía a la dinastía Romanov. Ella sí que estaba empoderada. Estaba empoderada. Y moderniza, oye, moderniza todo, moderniza la sociedad, moderniza lo que es las leyes, crea institutos para las mujeres, que en aquella época, oye, institutos de lo que se suele llamar los colegios de nobles, ¿no? De damas nobles, para que las mujeres puedan estudiar. O sea, que hace una gran revolución, digamos. Tanta revolución que al final tiene que echar un poco para atrás y volverse conservadora porque digamos que ella ve que se está pasando de revolución, ¿no? Incluso hasta hay un momento en su última vida, en su última fase vital que se vuelve algo más, cierra las fronteras y tal para que no entre, digamos, panfletos revolucionarios que puedan ir contra ella. Pero lo que nos enseña es eso, lo que nos enseña es que un líder debe estar actualizado a todas las nuevas tendencias, a todo lo que sugiere, ¿no? Actualmente. Vale, vamos ya acabando, vamos a pasar a la edad contemporánea. ¿Qué es la edad contemporánea, Gerardo? Bueno, pues la edad contemporánea es la edad que va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Es verdad que aquí hay un debate, porque hay algunos historiadores que dicen que eso es ya demasiado, ¿no? Digamos que desde la Revolución Francesa hasta ahora ha habido demasiado cambio. Vale. Y entonces algunos dividen entre la contemporánea y la actual, que sería la que tenemos ahora mismo, ¿no? O la digital incluso, hay alguna gente que habla de la digital. Bueno, yo me voy a ceñir a lo de siempre, ¿no? A lo tradicional. La contemporánea sería desde la Revolución hasta hoy. En 2023, Ridley Scott saca también una película, se llama Napoleón, se titula Napoleón, y otra vez de nuevo aparece el debate de Napoleón encima de la mesa. ¿Qué opinión tienes sobre este personaje tan controvertido, tan odiado y querido a la vez? Pues Napoleón es una persona curiosa, él no es francés como tal, es corso, de Córcega, y de una familia pues muy humilde, no es normal, ¿no? Entonces él viaja, bueno, es militar, entra en el ejército, se ríen de él en el colegio bastante, era muy bajito. Si uno va al Museo de los Inválidos de París, puedes encontrar su abrigo, entonces creo que no medía más de 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, muy pequeño, bajito, ¿no? Más o menos. Entonces es una persona interesante, jacobino, ¿no? Porque la Revolución Francesa se divide entre los girondinos y los jacobinos. Él es jacobino, que digamos, utilizando digamos la nomenclatura actual, pues sería como la izquierda, más o menos, dentro de la Revolución. Y decide, o toma, fíjate que desde ahí pues llega a liderar pues Francia o el imperio, ¿no? Porque llega a Egipto, bueno, se expande a España y llega hasta las puertas de Moscú, ¿no? Con la Gran Armée, un ejército de 125.000 hombres, más o menos, con el que llega hasta Moscú. ¿Y el que nos enseña? Pues nos enseña
también que es controvertido, ¿eh? Es una persona también gris, con sus luces y sus sombras. Era muy culto, le gustaba mucho el tema de la cultura, de hecho las grandes campañas arqueológicas de Egipto son suyas, ¿no? Todo el tema de descifrar los jeroglíficos, los científicos que van allí, él quiere una preservar, inquietud ¿no? cultural. Una inquietud cultural. Quizás tanto que decide esquilmar a los demás y llevárselo allí, ¿no? a Francia. Pero nos enseña también que él está en primera línea. Y sobre todo nos enseña una cosa muy interesante, a preparar todo. Un líder tiene que preparar perfectamente todo. Fíjate, él sabía cómo funcionaba, que a lo mejor dice, a mí no me corresponde eso, ¿no? Pues él sabía cómo funcionaba un cañón perfectamente, cómo había que montar los arcabuces, cómo cualquier mecanismo militar lo sabía. Y entonces, antes de tomar cualquier decisión, se sentaba semanas a estudiar todos los mapas, todos los papeles, todo. Como un gran directivo de empresa que conoce cada función de los diferentes puestos. A quién poner aquí, a quién poner allí, ¿no? Es una persona que tiene un gran conocimiento y que nos enseña que cuando vamos a hacer cualquier cosa hay que prepararlo. Hay que prepararlo bastante bien, hasta el último detalle, que es lo que... Y bueno, gran genio militar, que ahí vence en Austerlitz, gran batalla, que Ridley Scott la hace demasiado cinematográfica, ¿no? Pero hace a grandes rasgos, es la batalla en la que avanzan las tropas hasta un lago helado y bombardea el lago para que se ahoguen, ¿no? Aunque realmente no fue tan como en la película, pero fue una de las grandes batallas, ¿no? O la batalla de Waterloo, donde tiene sus problemillas ahí, pero grandes batallas. Él es desterrado y vuelve, o sea, consiguen expulsarlo del trono francés y vuelve y le dice a los militares cuando van a detenerlo, dice, podéis fusilar a vuestro emperador. Claro, los otros se quedan como diciendo, no, entonces deciden acompañarlo a volver a reconquistar el poder. Al final volverá a caer en desgracia, ya porque a él le pudo el ego. Aquí hay una parte negativa, ya sabes que tenía tanto ego que secuestró al Papa para coronarlo, y cuando el Papa lo iba a coronar, le quita y se la pone él, ¿no? Él le da la espalda y se la pone él. Tiene bastante ego. Le pudo y al final termina desterrado en la isla de Santa Elena, donde ya fallece porque tenía un cáncer de estómago, pero nos deja, yo creo que me quedo de él lo que hemos dicho, estudiar todos los detalles antes de tomar una decisión. En la Segunda Guerra Mundial hay un personaje curioso también, que es el coronel Stauffenberg. ¿Quién es y qué nos inspira, Gerardo? El coronel Stauffenberg, conocido por la película de Tom Cruise, sí, Valkyria. Es muy interesante este personaje. Él procede de la nobleza alemana, católico, de unas fuertes convicciones religiosas. Obviamente es seguido por las corrientes de esta época nacionalsocialistas o nazis, ¿no? Pues bueno, decide entrar, ¿no? También en estas dinámicas, pero se da cuenta que toda la cuestión judía, ¿no? Toda la cuestión judía de los campos de concentración, todas las cuestiones estas, y dice que no. Por aquí no paso. Por aquí no paso, ¿no? Es decir, primero también nos enseña, o está muy ligado a Thomas More, es decir, primero mis convicciones frente a lo que debo de hacer. Y fíjate que él había hecho juramento de lealtad, digamos, al Führer, a Hitler, y esto le costó algunas veces problemas de conciencia, decir, oye, es que yo he hecho un juramento, ¿no? Pero decide, por ahí no paso. Era una persona de mucho prestigio, porque había estado en primera línea, le faltaba un ojo, llevaba un parche, le faltaba alguno de la mano, le faltaba un brazo, bueno, hasta la mitad más o menos, y entonces decide hacer lo que se denomina la Operación Valkyria. La Operación Valkyria es una operación que estaba ya en el ejército alemán para activar el ejército de reserva. Entonces él es nombrado, trabaja un alto cargo en el Estado Mayor, en Berlín, y empieza a hablar con distintos generales y con distintos políticos de que esto hay que acabar, ¿no? De que hay que acabar con Hitler y hay que acabar con el nazismo, ¿no? Y él intenta también decir aquel discurso que muchas veces se nos olvida, de que no todos los alemanes eran nazis, ¿no? En este sentido.
Y bueno, pues idea el plan. Él va a la guarida, perdón, al nido del águila, se entrevista con Hitler. Hitler firma sin mirar unos documentos en el que efectivamente da el poder a Orbrich, que es otro general, para poder activar la operación Valkyria. Volverá a la guarida del lobo con 2 bombas. Esto ya es muy visto en la película, ¿no? Va con 2 bombas en un maletín. Se hace un corte aquí, se mancha la camisa, le dice, está Hitler con sus generales viendo el tema del frente allí en Polonia, que es donde estaba la guarida del lobo, y dice que se tiene que cambiar la camisa, que no puede estar con Hitler con la camisa manchada. Se va a una habitación y activa las bombas, con mala suerte en su operación de no activar la segunda bomba, solamente activa una. Vuelve otra vez a la habitación, guarida del lobo, donde están reunidos. Hacía mucho calor ese día y cambian de lugar, que esto también es importante y por eso falló el plan, porque no iba a ser en el búnker, sino que es en una habitación con ventanas, una casita con ventanas. Pone el maletín en los pies de Hitler, pero a algún general de los que estaban allí le dan una patada sin querer y lo ven que se vuelca, entonces lo mueven y lo cambian de sitio el maletín. Él se marcha porque va a explotar la bomba, la ha activado, tenía solamente 3 o 4 minutos. Explota, pero la deflagración y la onda expansiva, al estar en las ventanas, pues consigue salir, ¿no? Consigue liberarse por ahí. Él se monta rápidamente de un avión, va a Berlín, activa la operación Valkyria, el ejército de reserva, que lo que tenía que hacer básicamente era detener a los SS y quedarse el poder, digamos, de Alemania. Pero falla porque Hitler va llamando personalmente a los generales diciendo que está vivo. De hecho, llama a distintos, ¿no? A Goebbels y algunos de estos y le dice yo estoy vivo también. Entonces, bueno, pues ya se dan cuenta de que esto no triunfa. Y esa misma noche muere fusilado diciendo viva la Sagrada Alemania, ¿no? Entonces, él también nos enseña un poquito esto, ¿no? La ética y la convicción en un líder tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión. Después de este análisis histórico brillante sobre el liderazgo por los diferentes personajes, ¿qué es para ti el liderazgo, Gerardo? Pues para mí el liderazgo, después de todo esto, después de ver los personajes, es la persona que inspira confianza en los demás para que actúen basándonos o para que actúen siguiendo la visión, la misión y los valores de la empresa o de la institución, ¿no? Hablamos de empresa, asociación, lo que sea, ¿no? Entonces, es la manera en que tú tienes de poder sembrar en los demás el ansia de conseguir esa misión, ¿no? Entonces, yo creo que un líder realmente es esta persona que de manera empática y confiando en los demás convence para poder entre todos conseguir esa misión, ¿no? Esa visión a través quizás de los valores, ¿no? Esto es lo más interesante, ¿no? Del liderazgo y lo que tenía que ocurrir, ¿no? Yo creo en todos los grandes líderes, tanto políticos como empresariales, como sociales. ¿Ves algún líder en la actualidad que pueda llamarse como tal, como líder, que transmite esta confianza? ¿Te resulta alguno? No ya independientemente de la ideología política que tenga, sino en términos de liderazgo, puro y duro. En términos de liderazgo, bueno, es complicado, ¿eh? O quizás estemos un poco huérfanos en ese sentido. Yo creo que actualmente estamos algo huérfanos de liderazgo, ¿no? Es verdad que hay algunos políticos recientes, estoy más contemporánea, pues como ha sido Kennedy, a lo mejor en Estados Unidos, Lech Walesa en Polonia, a lo mejor incluso hasta Gorbachev en Rusia. Pero es que dices, es que actualmente, ¿qué líder, no? ¿Qué persona hace como esta confianza, ¿no? O inspira, ¿no? Que los demás, pues algunas veces cuesta, ¿no? Cuesta. No, creo que en la historia es mucho más fácil. Sí, yo creo que sí. Es mucho más fácil. Pues Gerardo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Y me lo he pasado fenomenal. Muchas gracias por la invitación. Gracias.